Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 77, la transmisión de la revelación divina, que comienza con la predicación apostólica y después dice continuada en la sucesión apostólica. El punto 77 dice: para que este Evangelio se conservara siempre vivo y entero en la Iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, dejándoles su cargo en el magisterio. En efecto, la predicación apostólica, expresada de un modo especial en los libros sagrados, se ha de conservar por transmisión continua hasta el fin de los tiempos. Bueno, aquí hablamos, por lo tanto, de la sucesión apostólica. Jesús elige a 12 apóstoles para transmitirles a ellos, para que sean los depositarios de su mensaje revelado, la revelación del Padre. Todo lo que le he oído a mi Padre, a Dios Padre, os lo he contado a vosotros. Ya no tengo secretos para vosotros. A vosotros no os llamo siervos, os llamo amigos, porque a un siervo no se le cuentan las intimidades, pero a un amigo sí. Y los apóstoles en ese sentido son amigos, amigos del Señor, en el sentido de que les expresa su intimidad, ¿no? Les comunica la revelación. Y bueno, lo primero que hay que decir es que es conmovedor, es impresionante ver la misericordia del Señor eligiendo a 12 apóstoles, a 12 hombres rudos, la mayoría de ellos, sencillos, de poca cultura, hombres del pueblo, y de un pueblo no precisamente de los más cultos, no, sino hombres de Galilea, algunos de ellos pescadores, etcétera, eligiéndolos como depositarios de una revelación. Quiere decir que llevamos un tesoro en vasijas de barro. Me parece que esto es lo que mejor puede definir el ser de la Iglesia. Llevamos un tesoro en vasijas de barro y por eso el Señor se ha comprometido pues a sostener esa vasija, a sostenerla de manera que no se rompa, y milagrosamente esa vasija no se rompe, ¿no? Igual que ahí está también ese pasaje evangélico de la pesca milagrosa. Jesús, después de resucitar, cuenta cómo se apareció a ellos, y en ese momento dice San Juan que extrajeron con aquella red arrastrándola hasta la arena. Creo que no estoy seguro del número de peces que dice ahora mismo, ¿no? Pero creo que son 165, no estoy seguro. Y dice, y aun siendo tantos, no se rompió la red. Y lo dice San Juan como un milagro, ¿no? Y aun siendo tantos, no se rompió la red, porque fíjate que la red se tenía que haber roto, lo lógico, ¿no? No hubiese aguantado tanto, ¿no? Así es también el ser de la Iglesia, que llevamos un tesoro en vasijas de barro, que somos de barro, pero que no terminamos de rompernos, ¿no? Nos derriban, pero no nos rematan, porque Dios sostiene a su Iglesia, que es pobre, pero la sostiene. Digo que es conmovedor ver que Jesús puso su mensaje no en manos de sabios, no en manos de perfectos, sino en manos de gente sencilla. Y llevó a cabo con ellos pues una escuela apostólica. Jesús ejerce, ¿no?, como padre y como maestro, y les va educando. En aquellos 3 años Jesús va educando a los apóstoles, y al mismo tiempo que les transmite la revelación, al mismo tiempo les va educando. Y bueno, pues entran en esa relación con él. No les llamó porque fuesen capaces, sino más bien él capacitó a los llamados. Y como digo, no escogió ninguna lumbrera. Sencillamente les educó. Eran aptos para ser moldeados por las manos de Cristo, ¿no? Y me parece que esto es muy importante y tendría sus defectos de carácter que aparecen en los evangelios, etcétera, ¿no? Pero lo importante es que eran hombres que sabían confiarse en aquel que se les había llamado. Bien, pues en ellos depositó el mensaje de la revelación.
Y claro, llega el momento de la sucesión. Llega el momento de la sucesión y enseguida se encuentran con el problema de la traición de Judas. Judas, uno de los 12, ha traicionado a Cristo y además después se ha suicidado en su desesperación. Entonces, ¿qué hacemos? Porque el Señor eligió a 12 y parece que el nombre 12, los 12, tenía algo de simbólico y obviamente estaba evocando también las 12 tribus del pueblo de Israel del Antiguo Testamento, ¿no? Se había suicidado Judas, ¿qué hicieron? Eligieron a Matías. Invocan al Espíritu Santo, echan a suerte, dicen que había que elegir a uno que desde el principio hubiese convivido con Jesús. A ver, vamos a elegir entre los que han convivido, porque no solo han convivido los 12 apóstoles, también había otro grupo de discípulos que habían convivido estrechamente con Jesús, aunque no habían estado elegidos como los 12 más íntimos. Entre ellos, se ora, se pide la luz del Espíritu Santo y se elige a Matías. Bueno, pues era importante esa elección porque eso fue en víspera del episodio de Pentecostés. Y el episodio de Pentecostés, que tiene lugar precisamente en el cenáculo, en el lugar en el que Jesús instituye la Eucaristía, va a venir el Espíritu Santo y va a conformar el colegio apostólico, ¿no? Viene el Espíritu Santo, está el colegio apostólico con María en medio, y entonces allí podríamos decir que comienza la Iglesia a difundirse en todo su ímpetu. Bien, pues ya estaba para entonces Matías elegido y estaba ya los 12 de nuevo juntos, ¿no? Bueno. Luego más tarde hay un apóstol que es elegido de una manera muy especial, que es San Pablo, ¿no? A quien el Señor le sale al encuentro cuando iba a camino a Damasco, precisamente iba camino, era como celoso fariseo, iba camino de Damasco para hacer prisioneros a los cristianos. Allí sale a su encuentro Jesucristo, le derriba de su caballo, y entonces, después de ese encuentro y de presentarse él a los apóstoles, subir a Jerusalén y presentarse a los apóstoles, él también pasa a formar parte del colegio apostólico. Luego también, por lo tanto, ya había comenzado un poco la sucesión apostólica al elegir a Matías en vez de Judas. Después continuó la sucesión apostólica con San Pablo. Bien, es verdad que su forma de ser elegido es muy especial, porque tiene como una especie de manifestación de Cristo, pero luego es confirmada por los apóstoles. Es confirmada por ella porque hay un texto importante que dice: subí a Jerusalén, y me presenté ante los apóstoles, no fuera a ser que yo estuviese corriendo en vano. Se presenta ante ellos. Luego viene la elección de Bernabé. Es decir, va poco a poco poniéndose en marcha el proceso de sucesión apostólica. Es como una transmisión. Es la conciencia de que los apóstoles y sus sucesores son instrumentos para transmitir, son como una correa transmisora de la palabra de Cristo. Bueno, hay que decir una cosa, y es que además, lo vamos a ver también en el punto siguiente, ¿no? Además de la palabra de Dios escrita en la Biblia, existe también la tradición como forma de estar ahí en ella presente la vida de Jesús. Es decir, Jesús no solo le conocemos por lo que se nos ha contado escrito de él, sino que también le conocemos por lo que los apóstoles han transmitido como testigos de él, no solo por escrito, sino también de palabra, también con su vida. Y entonces digamos que existen como dos conductos para transmitir la revelación: la palabra de Dios escrita y la tradición. La tradición, que especialmente la tradición se ha ido transmitiendo a través de los apóstoles y de sus sucesores, que son los obispos.
Es como, digamos, aquí hay un doble componente. Palabra, y, y los testigos de la palabra. Palabra y los testigos. Nosotros, claro, nos hemos encontrado ya con una Biblia escrita, que se nos da escrita, pero hombre, la Biblia no ha caído del cielo. La Biblia ha sido, especialmente el Nuevo Testamento, ha sido escrito por los apóstoles, por los evangelistas, a los cuales también los apóstoles les encomiendan la escritura, el poner por escrito el mensaje revelado, y entonces, por lo tanto, para que la Biblia pueda ser considerada palabra de Dios, ha hecho falta unos testigos que los apóstoles mismos, ellos den testimonio de que lo que está puesto por escrito es fidedigno. O sea, que si no hubiese existido la tradición, los apóstoles, esos testigos vivos, pues nosotros no tendríamos capacidad de reconocer como palabra de Dios esto que está escrito en estos libros. Pongo un ejemplo. Imaginaros que alguien escribe una carta, un testamento porque va a marchar, va a partir o va a fallecer, imaginaros, ¿no? Y el padre escribe un testamento, unas últimas voluntades, etcétera. Bueno, y parte. Pero para reconocer esa carta y darle toda la autenticidad, pues es muy importante el testimonio de los hijos y de la esposa. Porque, claro, nosotros decimos, ellos son los que reconocen en esa carta y dicen, sí, esto que pone aquí es la palabra de él. Aquí está bien reflejada su figura y su vida. Este testimonio escrito es auténtico, porque nosotros le hemos conocido y vemos que está aquí reflejado. Es decir, que no únicamente vale el papel escrito, sino que además tiene que haber el testigo que autentifique eso que está escrito ahí. Bien, algo así ocurre con lo que son la importancia de la tradición de la Iglesia. La tradición de la Iglesia es la que autentifica la palabra de Dios escrita. Si uno pretende leer esa palabra escrita fuera de la vida de la Iglesia, fuera de la familia de la Iglesia, pues es que la está sacando de contexto. Es como si alguien totalmente ajeno a una familia coge el papel testamento del padre y lo lee sin conocer para nada a los hijos ni a la mujer. Hombre, algo entenderá ciertamente, ¿no? Algo entenderá, porque si el otro ha escrito bien, pues lo que está escribiendo, pero no lo va a comprender plenamente. Le van a faltar elementos de interpretación, porque él está leyendo lo que ha escrito, sigo con ese ejemplo, lo que ha escrito el testamento que ha escrito el padre de familia antes de morir, y obviamente él va a tener que interpretar sin haber conocido y sin haber vivido la tradición de esa familia, ¿no? Y va a errar, o su comprensión va a ser limitada. Por eso entendemos que la palabra de Dios tiene que ser leída e interpretada en el seno de la propia Iglesia en la que se escribió, no fuera de él. Por eso digo que se trata de decir, aquí hay una palabra y hay unos apóstoles que son testigos de esa palabra. Bueno, pues digamos que aquí lo que dice este punto es que con fidelidad al mandato recibido del Señor, los 12 apóstoles, después de la ascensión de Jesucristo a los cielos, comienzan, ¿no?, a completar ese número, primero con la elección de Judas, como hemos dicho, con la elección de Judas, y del mismo modo que al inicio de la elección de los 12 apóstoles hay una llamada de Jesús, porque Jesús le dice, deja a Mateo, por ejemplo, ¿no?, le dice que deje sus monedas, porque él era recaudador de impuestos, ven y sígueme. También ahora hay una llamada, solo que la llamada no la realiza directamente Jesucristo, sino que son los propios apóstoles los que llaman a sus sucesores. Ahora es Cristo el que realiza esa llamada a través de ellos, ¿no?
Y este es el camino por el que continúa este ministerio, que desde la segunda generación ya se llama episcopé, el ministerio episcopal. Fijaros, uno lee los evangelios, lee las cartas de San Pablo y enseguida ve que desde la segunda generación, después de los apóstoles, ya se les llama obispos. Luego, por lo tanto, los obispos son sucesores de los apóstoles. Y eso, ese cambio de palabra, de apóstoles a obispos, o sea, los obispos son los sucesores de los apóstoles, se puede leer perfectamente las cartas de Pablo, etcétera. O sea, que esto ocurrió ya con la segunda generación. Tal vez sea útil explicar también lo que quiere decir el término obispo. Esta palabra traduce la palabra griega episcopos, y esta palabra indica a una persona que contempla desde lo alto, que mira en el corazón. Nuestro Papa Benedicto XVI, que es un gran estudioso de la Escritura, pues nos recordaba esta exégesis en una catequesis que dio sobre el tema de la sucesión apostólica. Es decir, la palabra obispo, que viene de episcopo, significa la persona que contempla desde lo alto, que mira con el corazón. Y así San Pedro, en su primera carta, llama a Jesús pastor y obispo, guardián de nuestras almas, dice 1 Pedro 2, 25. Y según este modelo del Señor, que es el primer obispo, guardián y pastor de las almas, los sucesores de los apóstoles se llamarán luego episcopoi. Bueno, se llamarán obispos, aquellos que son guardián de nuestras almas. Y así la sucesión en la función episcopal se presenta como una continuidad del ministerio apostólico, que es una garantía de la perseverancia en la tradición apostólica, la palabra y la vida que nos ha encomendado el Señor. El vínculo entre el colegio de los obispos y la comunidad de los apóstoles se entiende en línea de continuidad histórica. De continuidad histórica. Bien, ahora vamos a explicar esto, pero primeramente tenemos un momento de descanso. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos con la explicación del punto 77, que habla de la sucesión apostólica. Existe un testimonio histórico muy valioso del siglo II, de la segunda mitad del siglo II, o sea que fijaros que estamos hablando pues de unas generaciones muy cercanas, ¿no?, a los apóstoles, donde San Irineo de Lyon, que era pues un santo padre y un obispo, él tuvo que polemizar con distintas sectas que comenzaban a surgir, herejías que se iban fraccionando del seno de la Iglesia Católica, interpretaciones desviadas de las palabras de Jesucristo. El gnosticismo fue, pues las tendencias gnósticas eran una de las primeras herejías, que eran una especie de pensamiento que venía a suponer que la verdadera revelación estaba únicamente reservada para los filósofos más eruditos y por lo tanto tenían que hacer una serie de cábalas pues para llegar a los misterios escondidos, etcétera. Bueno, que se iban alejando del espíritu del Evangelio totalmente, ¿no? Bien, entonces San Irineo tiene una polémica con todas estas distintas sectas que se han ido fraccionando y, claro, ellas también se consideran iglesias, también dicen que son la auténtica iglesia, y entonces él tiene que demostrar, él se toma la decisión, ¿no?, de decir, yo me voy a tomar como empresa y como tarea el demostrar ante esta proliferación de sectas que no son la auténtica iglesia de Jesucristo, aunque ellos digan serlo. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Lo que él hace es hacer como la cadena de la sucesión apostólica desde los apóstoles hasta la Iglesia Católica, demostrando con ello, que existe una sucesión
ininterrumpida en la transmisión apostólica entre Jesucristo, los 12 apóstoles que él elige, y la Iglesia católica de finales del siglo segundo, o de la segunda mitad del siglo segundo. Y sin embargo les dice, ¿no?, a los miembros de las sectas, sin embargo vosotros no podéis hacer este árbol de sucesión apostólica que yo hago, no podéis hacerlo, porque os habéis inventado a vosotros mismos, o sea, es decir, sois una secta inventada, no estáis fundados por Jesucristo. Y esto lo hace con firmeza, ¿eh? En su libro Adversus Hereses escribe lo siguiente: la tradición de los apóstoles, que ha sido manifestada en el mundo entero, puede ser percibida en toda la Iglesia por todos aquellos que quieren ver la verdad. Y nosotros podemos enumerar los obispos que fueron establecidos por los apóstoles en las iglesias y sus sucesores hasta nosotros. En efecto, los apóstoles querían que fuesen totalmente perfectos y irreprensibles aquellos a quienes dejaban como sucesores suyos, transmitiéndoles su propia misión de enseñar. Si obraban correctamente, se seguiría gran utilidad, pero si hubiesen caído, la mayor calamidad. Bueno, entonces, como veis, él insiste mucho en la sucesión apostólica, diciendo, vosotros, las sectas, no podéis consideraros hijos de esa Iglesia de Jesucristo cuando resulta que pues, os fundasteis a vosotros mismos pues, con motivo de que en el año tal, en el año cual, el de más allá, pues hubo alguien que rompió con la Iglesia y él fundó una nueva Iglesia. Este argumento es importante, fijaros, es importante, porque cuando alguien se nos presenta, como hoy en día, en el siglo XXI, se nos quiere presentar como la verdadera Iglesia que sigue a Jesucristo, claro, y tú eres consciente, no voy a decir ningún nombre, ¿no? Pero bueno, tú eres consciente de que, pues, que se trata pues, de una congregación que en el siglo XX pues, o en el siglo XIX allí se formó, claro, entonces tú le dices, oye, y si eres la auténtica Iglesia que sigue a Jesucristo, ¿dónde estabas en el siglo XIX? ¿Dónde estaba esa Iglesia? Y en el siglo XVII, y en el siglo XV, y en el siglo XIV, y en el siglo XII, porque si sigues a Jesucristo, o sea, tiene que haber existido desde el principio. Pero tú has nacido hace 30, 40, 50, 100 años o 300 años o cuando sea. Es decir, tú tienes un origen histórico en alguien que se rompió con la Iglesia y se fundó a sí mismo. Este es un argumento importante porque en la estructura católica, la estructura de nuestra Iglesia, es una estructura en la que nosotros somos conscientes de que no tenemos nada que no hayamos recibido. Gratis lo habéis recibido, dadlo gratis. Lo que dice Pablo, yo he recibido una tradición que a su vez os transmito. O sea, yo no me autoinvento. Y esto nos da un carácter que es muy humilde, es muy humilde. Yo no soy dueño. No somos dueños del mensaje que llevamos entre manos, ¿no? Llevamos un tesoro en vasijas de barro y nosotros no podemos pretender cambiar el tesoro o amoldarlo o no sé, ¿no? Bien, esto es importante y San Irineo es un gran testigo, es un gran testigo de la conciencia de la Iglesia de la sucesión apostólica. Refiriéndose a esta red de la sucesión apostólica como garantía de perseverar en la palabra del Señor, se concentra pues también San Irineo en la Iglesia más grande, más antigua y más conocida de todos, fundada, dice él, y establecida en Roma por los gloriosos apóstoles Pedro y Pablo. Estoy leyendo literalmente del libro de San Irineo del siglo II. Bien. De este modo, pues para San Irineo y para la Iglesia Universal, pues la sucesión apostólica, y especialmente la de Roma, porque ha existido siempre la costumbre, igual habréis visto algún póster de esos grandes en los que se ve las listas de la sucesión apostólica desde Pedro hasta nosotros, ¿no? Que gracias a Dios las conservamos. Es verdad que ha habido momentos históricos en los que pues ha podido faltar memoria, porque obviamente en 2000 años pues no ha existido una recopilación bibliográfica
No es tan fácil, pero sin embargo, aunque hay algunos momentos en los que ha costado saber quién fue el sucesor de tal papa, etcétera, básicamente sí tenemos, ¿no?, toda esa, digamos, todo ese árbol de la sucesión apostólica, especialmente en Roma. Se convierte, pues, en el signo, en el criterio, la garantía de la transmisión ininterrumpida de la fe apostólica. Con esta Iglesia, sigo leyendo a San Irineo, con esta Iglesia, a causa de su origen más excelente, debe necesariamente estar de acuerdo toda la Iglesia, es decir, los fieles de todas partes, pues en ella se ha conservado siempre la tradición que viene de los apóstoles. San Irineo, siglo II, dice: quien quiera estar en la fe de Jesucristo, tiene que estar en comunión con la fe de Roma. La sucesión apostólica es, por tanto, criterio de la permanencia de las diversas iglesias en la tradición de la fe apostólica común, que ha podido llegar hasta nosotros gracias a ese canal de la sucesión apostólica. Por este orden y sucesión han llegado hasta nosotros, dice San Irineo, aquella tradición que procedente de los apóstoles existe en la Iglesia y el anuncio de la verdad. Y esta es la prueba más palpable de que es una sola y la misma fe la que la Iglesia, desde los apóstoles hasta ahora, se ha conservado y transmitido en la verdad. Luego, la sucesión apostólica tiene mucha importancia. Y fijaros lo que supone para cualquiera de vosotros que me estáis oyendo lo siguiente, ¿no? Pues mira, a ti te bautizó un sacerdote. Y ese sacerdote que te bautizó había sido ordenado sacerdote por un obispo. Y ese obispo había sido ordenado obispo, pues, por otros obispos, ¿no? Suelen ser 3 obispos los que ordenan. El mínimo tiene que ser de 3 obispos que ordenan a otro obispo. Y esos obispos habían sido ordenados por otros obispos, y esos por otros. Y así vamos en una cadena de sucesión. Y obviamente esa cadena de sucesión llega hasta Jesucristo. Hasta Jesucristo. No se trata simplemente de una concatenación material, porque alguno igual podría intentar ridiculizar esto. Bueno, pero ¿qué pasa? Que tiene que haber un hilito que no se rompa. No, no hagamos una caricatura de ello, ¿no? Es más bien un instrumento histórico del que se sirve el Espíritu Santo para hacer presente a Jesús, cabeza de su pueblo, a través de los que son ordenados por el ministerio, ¿no?, mediante la imposición de las manos y la oración de los obispos, ¿no? Así pues, digamos que mediante la sucesión apostólica es Cristo quien llega a nosotros. En la palabra de los apóstoles y de sus sucesores, los obispos, es Cristo quien nos habla. Mediante sus manos es Él, es Cristo quien actúa en los sacramentos. En la mirada de ellos también es la mirada de Cristo la que nos envuelve y nos hace sentirnos amados y acogidos en el corazón de Dios. Es decir, que hoy podemos decir, en el siglo XXI, que Cristo mismo es verdadero pastor y guardián de nuestras almas, al que podemos seguir con confianza, gratitud y alegría, y podemos hacerlo con la mediación de sus pastores, que siguen cuidando de nosotros y siguen transmitiendo en esa sucesión apostólica. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo, pasamos al punto 78, que dice: esta transmisión viva, llevada a cabo en el Espíritu Santo, es llamada la tradición en cuanto distinta de la Sagrada Escritura, aunque estrechamente ligada a ella. Por ella la Iglesia, en su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Las palabras de los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición, cuyas riquezas van pasando a la práctica y a la vida de la Iglesia que cree y ora. Bueno, antes ya he explicado en la intervención anterior cuál es esa diferencia entre tradición y escritura, que por otra parte seguro que hablaremos más en el futuro, pero antes ya había hablado de ello. Como la palabra se sustenta en la tradición de los apóstoles, que son los que la reconocen como palabra de Dios, y de hecho ellos son los que han discernido qué textos escritos son palabra de Dios y cuáles pues son apócrifos
o incluso son heréticos, o lo que sea, ellos han distinguido. Y obviamente su ser apóstol y su ser sucesor de los apóstoles está justificado y está testificado en la palabra puesta por escrito. O sea que es como un apoyo mutuo, ¿no? Pero aquí añade, a lo que ya habíamos dicho, añade un término nuevo, y es: las palabras de los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición. Los santos padres, los padres de la Iglesia, tienen mucha importancia dentro de esta sucesión apostólica. La tradición es verdad que está especialmente sustentada en los sucesores de los apóstoles, pero también puede haber padres de la Iglesia, santos padres que no sean obispos, que hayan sido pues santos de los primeros siglos, predicadores de la palabra de Dios. Mayoritariamente serían sacerdotes, pero tampoco es como una condición indispensable, que han ido formando el cuerpo de la tradición de la Iglesia. ¿Por qué es tan importante estos santos padres de los primeros siglos? Bueno, pues por tres razones fundamentales. Porque son testigos privilegiados de la tradición de la Iglesia, porque estaban en esos primeros siglos, porque nos han transmitido un método teológico que es luminoso y es seguro, porque los escritos de los padres ofrecen una riqueza muy grande que hace de ellos grandes maestros de la Iglesia de ayer, de hoy y de siempre. O sea que esto es lo que ha conformado lo que se ha llamado la patrología. La patrología es como una rama de la teología que estudia lo que dijeron los padres de los primeros siglos. Igual que existe la escritura, igual que existe la mariología, igual que existe la cristología, también existe la patrología. La patrología es el estudio de los escritos, ¿no? También de la vida, pero principalmente de los escritos de los padres de los primeros siglos, y que son un criterio de interpretación muy luminoso, muy seguro de cómo se interpreta la palabra de Dios. Habitualmente se considera su época como la de los 7 primeros siglos de la era cristiana. Y naturalmente, cuanto más antiguo es un santo padre, más autorizado es su testimonio. Pues, por ejemplo, antes se ha hablado de San Irineo de Lyon. Su testimonio es muy autorizado porque es del siglo II. Estaba muy cerca de Jesucristo, ¿no? Y entonces en ellos se confluyen dos cosas, que es ortodoxia de doctrina y santidad de vida, que son dos notas distintivas de los padres, ¿no? Ellos estuvieron muy cerca de Jesucristo. Segundo, fueron muy fieles a la doctrina que se les había transmitido y eran santos. Bueno, pues algunos han sido declarados explícitamente, ¿no? Pues santos de la Iglesia. Otros igual no estarán canonizados, pero se les ha considerado, ¿no?, en la tradición santos. Bien, pues pasamos al punto siguiente. Punto 79, donde concluye este apartado la continuación en la sucesión apostólica. Así, la comunicación que el Padre ha hecho de sí mismo por su Verbo en el Espíritu Santo sigue presente y activa en la Iglesia. Dios, que habló en otros tiempos, sigue conservando siempre con la esposa de su Hijo amado. Sigue conversando. Dios, que habló en otros tiempos, sigue conversando siempre con la esposa de su Hijo amado. Así el Espíritu Santo, por quien la voz viva del Evangelio resuena en la Iglesia y por ella en el mundo entero, va introduciendo a los fieles en la verdad plena y hace que habite en ellos intensamente la palabra de Cristo. Eso está tomado de la Dei Verbum, del número 8 de la Dei Verbum. Bueno, digamos que a través de esta sucesión apostólica, a través de esta manera de ir comunicando a las siguientes generaciones, porque está claro, uno cuando lee el Evangelio se da cuenta que en el Evangelio Jesucristo lo que transmitió, él tenía intención de que continuase más allá después de su ascensión a los cielos y después de la muerte de los apóstoles. Eso es bastante claro, porque cuando él les dice, id por todo el mundo predicando el Evangelio, y
y hacer discípulos de todas las naciones. Bueno, vamos a ver, eso no lo iban a hacer en los 8 años siguientes los allí presentes, ¿no? Además dice, no concluiréis vuestra labor hasta el fin del mundo. Es decir, es obvio que Jesús tenía una intención de que el mensaje que estaba predicando tuviese una continuidad. Bien, esa es la sucesión apostólica. Porque Jesús tenía esa voluntad, existe como un cauce de sucesión apostólica de cómo llevar adelante ese mensaje, ¿no? Ahora, a mí lo que me impresiona es que no se trata únicamente de una transmisión, como hemos dicho antes, ¿no? Pues meramente material, una concatenación material, el hecho de que pues diga, pues yo te elijo a ti, no, bien, pero detrás de eso se esconde algo impresionante, y es que dice, Dios sigue conversando con la esposa de su Hijo amado, es decir, con la Iglesia. Dios sigue conversando con la Iglesia a través de la sucesión apostólica. Digo que me impresiona la palabra esta de que sigue conversando, es decir, sigue en contacto con nosotros, nos habla, nos inspira, nos fortalece, nos sostiene en las pruebas, cuando lo estamos pasando mal, cuando nos azotan problemas. O sea, Dios sigue conversando. No es que, digamos, puso en marcha este proceso, subió a los cielos y dijo, aquí os quedáis, hasta mi vuelta. No. Sigue caminando entre nosotros. Acordaros de ese, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hay pues un caminar junto a nosotros y un sentir que esta Iglesia es esposa de Cristo, sigue siéndolo, y el esposo cuida de su esposa, porque la ama, y como la ama, la cuida. Bueno, esta es la primera afirmación fuerte que hace este número 8 de la Dei Verbum. Y la segunda afirmación que hace es que a través de esta sucesión apostólica va introduciendo a los fieles en la verdad plena y hace que habite en ellos intensamente la palabra de Cristo. O sea, vamos poco a poco, gracias a esa sucesión apostólica, vamos cada vez conociendo más a Cristo, conformándonos más con Él. Cada vez su revelación va quedando más clarificada. Me habéis escuchado en este programa en alguna ocasión que gracias a ese progreso en la tradición, pues podemos hoy tener un conocimiento de Jesucristo pues todavía más intenso que el que existía en el siglo XII o en el XIV o en el X. O sea, tenemos un conocimiento más profundo de Jesucristo. Esto no es contradictorio con lo que he dicho antes, de que le damos mucha importancia a los santos padres que vivieron en los primeros siglos, porque al haber vivido en los primeros siglos, pues hombre, estaban muy cerca de Jesucristo para poder comprender bien, ¿no?, cómo la primera comunidad cristiana había interpretado las palabras de Cristo. Pero eso no quiere decir que ahí se haya terminado la existencia del Espíritu Santo a su Iglesia, sino que posteriormente, en el primer milenio, en el segundo milenio, el Espíritu Santo ha continuado entre nosotros esclareciendo, ¿no? O sea, esclareciendo poco a poco el significado de la palabra de Dios y con una continuidad, sin ruptura, que esto es muy importante, con una continuidad en la tradición de la Iglesia a lo largo de 2000 años, pues hemos ido poco a poco cada vez conociendo más plenamente la verdad de Cristo. Y dice, y haciendo que Él habite, o sea, que la palabra de Cristo habite en nosotros, que seamos conformados con Él y que nos hayamos familiarizado con la revelación. Y este estar familiarizados, por ejemplo, fijaros en este programa, o bueno, yo creo que en Radio María en general, ¿no?, ¿con qué familiaridad hablamos de las cosas de Dios? Es un don el que las cosas sobrenaturales las podamos casi transmitir de una manera casi connatural, ¿no? Y al mismo tiempo hacer de lo natural de nuestra vida, de lo cotidiano, algo sobrenatural, ¿no? Vivirlo con espíritu sobrenatural. Bueno, pues eso es posible gracias a que ha existido
pues en estos 2000 años, pues esta sucesión apostólica y esta tradición, y cuando uno ha sido educado en la tradición de la Iglesia, pues ha vivido como empapado en Cristo, ¿no? Ha vivido como familiarizado con ese mensaje sobrenatural de la revelación, que no le suena chino, con perdón de la palabra, que no le suena extraño, como algo que, no, sino que porque me he familiarizado, porque esta palabra de Cristo está siendo largamente meditada a lo largo de 2000 años, familiarizada con nosotros, transmitida de manera que sea comprensible y sea asequible y además sea muy significativa, que es una palabra que nos ilumina en nuestra vida y nos llega a transformar. Bien, pues este es el misterio de la sucesión apostólica. Sucesión apostólica, gracias a la cual pues nos seguimos sintiendo seguidores de Cristo y conocedores de su palabra, testigos de su vida ante el mundo. Lo dejamos aquí, damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, monseñor, soy Ana. Adelante. Mire, perdone que le haga hoy la pregunta, es sobre la revelación que usted nos habló el viernes, el número 67, pero es que no he podido entrar en antena hasta hoy. Era cuando usted hablaba de las revelaciones que había privadas y creo que nombró, que dijo usted que no eran de depósito de la fe, pero creo que nombró Fátima, Guadalupe y Lourdes. Y entonces yo quería ver si usted me pudiera, por favor, aclarar algo sobre que he escuchado hablar mucho, aunque nunca he ido, a Garabandal o de Medjugorje. Bueno, pues mire usted, son dos cosas que tienen dos situaciones distintas. En Medjugorje, para empezar, en Medjugorje todavía no ha terminado el mensaje concreto de la transmisión. O sea que todavía los videntes de Medjugorje siguen recibiendo, algunos de ellos, no todos, pero siguen recibiendo todavía esas revelaciones particulares, con lo cual la Iglesia no va a dar su última palabra hasta que no termine ese fenómeno. De todas maneras, el Santo Padre recientemente, no hace mucho tiempo, constituyó una comisión pontificia para juzgar ese tema, una comisión de expertos para dar su palabra sobre el tema de Medjugorje. Porque en un primer momento el obispo del lugar había sido contrario y después el Papa consideró que ese asunto debía de reservarlo él, porque es verdad que allí está existiendo pues una gran cantidad de peregrinos, etcétera, y el Papa ha decidido ser él mismo el que juzgue a través de esa comisión. El caso de Garabandal es distinto, porque sí que se emitió un juicio de la Iglesia por parte del Obispado de Santander, un juicio contrario a la veracidad del tema de Garabandal. Por lo tanto, ese juicio es el que está en vigor y es un juicio contrario. Yo creo que es muy importante que en estos temas vayamos en obediencia hacia la fe de la Iglesia. Que luego podría, bueno, pues no, siempre la Iglesia puede una cosa cambiarla o rectificarla, pero mientras tanto nos tenemos que atener, ¿no?, al juicio del magisterio de la Iglesia. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, adelante, mire, escuchamos. Me agradaría mucho, porque no lo entiendo. En el Hijo Pródigo habla de los cerdos. Después dice que estaban sobre tarima porque en otros sitios de la Biblia porque contaminaban, que su carne no se comía, que entonces me pregunto yo, ¿por qué cuidaban tanto los cerdos? Ya. Si no les daban, ¿qué utilidad le daban? Ya. Bueno, hoy mismo, hoy en día también, pues uno puede ver que en Israel pues también se cuidan los cerdos y existen granjas de cerdos que curiosamente, ahí ha sugerido algo la oyente cuando ha hecho la pregunta, curiosamente como hay un texto de la palabra de Dios dice que el animal impuro no pisará el suelo de Israel,
pues dentro de esa especie de comprensión literalista o fundamentalista, ¿no?, de los textos bíblicos, pues se hace la trampa de decir, bueno, pues les ponemos una tarima de madera para que no pisen el suelo. Bueno, entonces claro, la pregunta es, y entonces, si ellos tienen esa concepción de que el animal impuro no puede ser comido, no puede ser tal, pues hombre, pues los cultivan para quienes no sean creyentes en su religión, o los exportan, etcétera. Hoy en día todavía existen muchas granjas, y luego no olvidemos de que en Israel en este momento hay una parte de la población muy grande que, aunque sea judía de raza, pues no es judía practicante en su religión, que incluso es descreída, etcétera. Pero bien, pero yendo al tema del pasaje del hijo pródigo, lo interesante es que cuando dice que aquel que empezó a pasar una escasez, que se le terminó el dinero, y que entonces tuvo que llegar a cuidar a cerdos para ganarse la vida, y que comía de lo que comían los cerdos, las algarrobas, etcétera, ¿no? Lo importante de ese texto no es tanto un poco esa curiosidad que a usted se le ha planteado, ¿no?, sino que es como un signo también, es una parábola, la parábola de Cristo, que ha querido echar mano de cómo el pecador ha llegado a caer tan bajo, ¿no?, de perder la dignidad, que incluso come de lo que los judíos entienden por animales impuros, son sus compañeros, y hasta come su propia comida. Es decir, en el pasaje de la parábola del hijo pródigo, el hecho de que el oficio elegido sea el de cuidar cerdos, está también significando con esa imagen cómo el pecado nos hace perder nuestra propia dignidad. Bueno, damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos, adelante. Mire, yo quería saber, por ejemplo, en los textos antiguos o en el de Génesis muchas veces dicen, pues no hay que interpretarlo al pie de la letra. Entonces, ¿hasta qué punto de los libros sagrados hay que interpretarlo al pie de la letra y cuándo ya es realidad? Vamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues precisamente hoy he hablado algo del tema de cómo la palabra de Dios, para interpretarla, hay que interpretarla desde la tradición de la Iglesia. Cuando uno coge la Biblia literalmente y la lee fuera de la tradición de la Iglesia, ¿no?, pues se puede armar unos líos muy grandes, porque igual le está dando, ¿no?, o sea, está pretendiendo entender literalmente ciertas cosas que serían absurdas, ¿no? O sea, por ejemplo, si uno dice, pues estaban Adán y Eva, y entonces, después que habían pecado, se escondieron, oyeron el crujir, dice, ¿no?, oyeron el crujir de las piernas, de los pasos de Dios que se acercaba por el Edén. ¿Qué pasa, que Dios Padre tiene pies o qué? O sea, obviamente estamos hablando de un género. Dios Padre no tiene pies, o sea, no tiene forma humana. Hasta Jesucristo, hasta que llega la encarnación en Jesucristo, no se había encarnado, ¿no? O sea, es decir que, pues si uno pretende esa palabra de que oyeron el crujir de los pies de Yahvé y se escondieron, si pretende interpretarla literalmente, va a sacar conclusiones totalmente equivocadas. Entonces, ¿cómo distinguir, dice usted, lo que es literal de lo que? Pues leyendo la Biblia desde la tradición de la Iglesia, es decir, desde el catecismo. El catecismo que estamos aquí explicando es la tradición de la Iglesia, desde la cual leemos, ¿no?, leemos la palabra de Dios, ¿no? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí. Gracias por su programa. Me llamo Francisca y llamo desde Valencia. Adelante. El otro día usted habló sobre la vocación, la vocación que Dios daba a cada uno de nosotros. Sí. Yo he sido religiosa y no lo soy. Pero digamos que para mí la vida ha cambiado solo de sitio. Yo no vivo en comunidad, pero vivo en mi casa, sigo siendo amiga de Dios, amo a Dios, espero en Él y creo en Él y lo defiendo cuando puedo, pero el otro día nunca había tenido dudas, pero el otro día sí, cuando usted dijo eso y dije, bueno, ¿y el Señor qué esperaba de mí esto? ¿Ahora qué pasa? ¿Cuál es mi vocación? Bien, vamos a ver. Obviamente su caso particular y concreto, pues no es el que tiene que pues ser aquí un poco juzgado ni analizado, ¿no? Porque desconocemos pues todas las cuestiones personales. Pero bueno, al margen de su caso concreto, digamos lo siguiente. Vamos a ver. Imaginémonos que una persona ha recibido una vocación al matrimonio, ha recibido una vocación al sacerdocio,
a la vida religiosa, etcétera. Y luego y ha sentido una llamada del Señor. Y luego pueden acontecer cosas en la vida que son imprevistas. Pues, por ejemplo, que alguien tuvo una enfermedad concreta y tuvo que abandonar la vida de clausura porque su salud no le permitía esa vida. O alguien en el matrimonio, pues resulta que tuvo que vivir el episodio de que su marido se fue con otra mujer y le dejó a ella sola. O no únicamente por culpa de los demás, también puede ser por culpa de uno mismo. Por ejemplo, que uno tuviese un momento de lo que fuere y abandonase su sacerdocio. Lo abandonó porque en ese momento tuvo una crisis interior y lo que fuere, y pidió la secularización y se salió. Bien, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Entonces, creo que es muy importante entender que la llamada del Señor también sigue existiendo en el momento en el que una persona, por razones, sin hablar ahora de culpabilidades, porque puede haber situaciones en las que la culpabilidad la tengan otros o la tenga uno mismo. Sin hablar de culpabilidades, la llamada de Dios, aun cuando incluso hayamos podido ser infieles a su llamada en un momento determinado, no por eso deja de estar presente en este momento. Es decir, yo sigo teniendo una llamada de Dios a cómo vivir el matrimonio en este momento en el que yo fui abandonada por mi marido. O sigo teniendo una llamada a seguir a Jesucristo, pues una vez que tuve que abandonar el monasterio porque mi salud no me permitía. O sigo teniendo una llamada a seguir al Señor de una manera determinada cuando yo fui infiel y abandoné el sacerdocio y lo que sea, pero aquí estoy y yo ahora quiero ser fiel. Y el Señor me da una oportunidad de fidelidad, aun cuando incluso yo, pues imaginémonos, ¿no?, una hipótesis, pecando por mi parte, yo abandoné el sacerdocio, bien, pero yo ahora tengo mi arrepentimiento y desde el momento y desde la situación en la que estoy yo, quiero ser fiel a seguirle. Porque de poco serviría que yo ahora me esté atormentando con aquello que hice, estuvo tal. Bien, vamos a ver, pero ahora ya no puedo regresar a aquella situación anterior y en este momento presente el Señor me dice, ven y sígueme, desde estas nuevas circunstancias en las que estoy. Desde este nuevo momento, ¿no? Tengo una forma de vivir este momento, incluso aunque yo haya sido infiel. Pero ahora, sin embargo, en este momento de gracia, responder a su llamada va a ser sanador, va a ser sanador de anteriores situaciones que yo haya vivido. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.